7:47 de la mañana, un gusto recibir en este espacio a esta hora al ingeniero Bruno Leone, él es presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Mucho gusto, Liz, encantado de estar aquí con usted. Antes de hablar quizás de cómo se preparan o de lo que pudiera ocasionar la llegada del fenómeno del Niño al sector pesquero ecuatoriano, quiero entrar en contexto. Han soportado casi 3 años de la Niña más bien, y eso de ahí que implica una baja en las temperaturas del mar, cómo afectó al sector en las exportaciones de atún, por ejemplo, en los costos de producción. Esos casi 36 meses, ¿cómo repercutieron en cifras para el sector pesquero ecuatoriano? Bueno, efectivamente fueron 30 meses, se dice que es la Niña más larga de los últimos 120 años, imagínense. El atún tiene una particularidad, la especie es una especie altamente migratoria. No es endémica, digamos, se la captura aquí afuera de las aguas del Ecuador. El atún migra y por eso se lo conoce como el pez sin patria. Entonces, cuando el atún, por cuestiones oceanográficas de temperaturas, no está en su hábitat, migra. Entonces, los barcos tienen que ir mucho más lejos, los viajes se hacen mucho más largos y por ende los costos a capturarlo. El año pasado nosotros veníamos creciendo 2 años seguidos. 2 años seguidos a ritmo de 8%, 9%. El año pasado ya decrecimos y este año posiblemente lo vamos a volver a hacer. El tema de los costos en la pesca es fundamental. La estructura de costos en la pesca, alguien podría decir, bueno, pero si se exportaron 2.000 millones, ¿de qué se quejan? Es que vender no es ganar. Muchas veces usted puede estar operando y vendiendo lo que le está pasando, por ejemplo, al camarón ahora. El camarón, ayer veía que ha exportado el primer trimestre cerca de 1.800 millones de dólares, pero están con unos costos y con unos precios producto del mercado internacional que cualquier situación que no salga de acuerdo a lo programado puede hacer que usted pierda dinero. Entonces, a nosotros eso nos afectó desde el punto de vista de las capturas y de las utilidades, pero como son inversiones hechas para el largo plazo, tenemos que seguir adelante. Entonces ahí lo que hay que buscar es cómo uno se refinancia de la mejor manera, cómo uno va capitalizando las utilidades en épocas buenas, cómo va fortaleciendo patrimonialmente la empresa. Eso es lo que hemos venido haciendo. Ahora, y ahí el problema es el tiempo que tienen para eso, porque estamos hablando de que este fenómeno de la Niña concluye en marzo, abril de este año, y ahora tienen el anuncio de que van a terminar el año con un fenómeno del Niño que por ahora está considerado como moderado a fuerte, hasta lo que dicen las evaluaciones. ¿Cómo se preparan ante eso en el sector pesquero? Bueno, mire, eso es un tema que el país entero tiene que estar muy pendiente de eso, porque pesca y acuacultura, el año pasado fueron más de 9.000 millones de dólares en exportaciones. Un poco más del 40% de las exportaciones no petroleras. O sea, y estas dos actividades, amén del agro y del banano y del arroz, que ya ha subido $8 el quintal, etcétera, etcétera, estoy hablando en este caso de pesca y acuacultura, puede haber una afectación severa. ¿Cómo nos estamos preparando? Por ejemplo, la semana pasada hemos tenido una reunión con el ministro de Obras Públicas, el ingeniero César Ron, que él es un ex presidente de la Cámara de Pesquería, que yo hoy día represento. Y le hemos dicho, bueno, ¿y cuáles son los planes? Entonces él nos ha explicado que ha conseguido una financiación del Banco Mundial, está cerrando la negociación de unos puentes Bailey para estar preparado. Le hemos sugerido que en las vías importantes de acceso, de movilización de productos, de personas, de logística, constituya unos campamentos, ¿verdad? Para que en el evento de que haya algún tipo de interrupción en la vía o alguna cosa pueda inmediatamente entrar a actuar y reparar. Eso en cuanto a lo que es la parte, digamos, de la logística. En cuanto a los aspectos productivos, por ejemplo, en el caso del atún, las empresas sí pueden, ¿verdad?, de alguna forma abastecerse de un inventario que les permita poder trabajar en una época, digamos, de baja oferta, digamos. De hecho, cuando vienen las vedas del atún, así lo hacen. Lo que ocurre es que este fenómeno está afectando al mundo entero, entonces no solamente se está afectando la pesquería aquí, también en el Pacífico Occidental, que es donde se captura el 62% de atún del mundo. Entonces, la cosa va a ser muy complicada. Viene a mi memoria los efectos del Niño del 96, del 97-98. Fue terrible. Durante esos meses, las capturas se hicieron casi pero muy bajas, para no decir casi cero, muy bajas. Y en cambio, lo que vino después, el efecto post-niño, vino una pesca tan abundante que por oferta y demanda los precios se fueron al piso. Recordemos y recuerda a la ciudadanía, después del Niño del 97 y el 98 quebró la banca del Ecuador, entre otras cosas por las afectaciones que tuvieron los sectores productivos de la costa.
Estoy hablando de sectores como el bananero, el arrocero, el cacautero, la pesca, el camarón. El camarón sufrió, por ejemplo, el efecto de la mancha blanca. Porque estos ambientes muy calientes, ya sabemos, ¿no? El calor trae hongos, trae bichos, trae una serie de cosas. Entonces también los peces y los camarones son seres vivos también, que se afectan, ¿verdad? Entonces todo eso ya ocurrió. Y es que hablamos del atún porque es una especie que se exporta, que se consume también acá, que necesita una temperatura idónea. Al calentarse demasiado, va a migrar también. Sí. Entonces, ahí va a haber un problema, pero también hay otro tipo de peces, por ejemplo, la albacora, el dorado, el picudo, que son de mucho consumo interno. ¿Qué pasa con eso también? ¿Va a haber escasez? Sí, sin duda. El albacora es un túnido, ¿no? Aquí no se pesca albacora. Nuestra gente le dice albacora con la que se hace el encebollado, que no es otra. En realidad el pez es el aleta amarilla. Pero bueno, va a haber escasez. Y seguramente en la Caraguay vamos a ver cómo los precios van a estar subiendo. Es que ya hoy hacíamos un reporte previo en nuestros noticieros de la comunidad y decían que está subiendo el precio. Es que es así. Y dicen que ya comienzan a sentirse y no ha llegado el fenómeno del niño. Sí, y nuestro pueblo está muy acostumbrado pues, a comer ese tipo de alimentos. Entonces ahí va a haber un problema de abastecimiento, va a haber un problema de precios, va a haber un problema de costos. La gente va a... Bueno, los niños, los fenómenos del niño son normalmente más cortos que lo de la niña. Entonces, eso por lo menos podríamos decir, si la niña duró 30 meses, un niño largo puede ser de 6 o 7 meses. El del 97-98 comenzó en octubre y terminó en mayo. O sea, más o menos para tener una idea de lo que podría durar. Usted ha dicho, las agencias están pronosticando un evento de darse, porque la probabilidad es muy alta, pero todavía hay una pequeña probabilidad de que no se dé. Podría ser un evento leve a moderado. Eso que, bueno, la gente puede decir, pero va a llover. Fíjese usted que con las lluvias que hemos tenido ahora, que no es el niño, porque tanto el INOCAR como el ERFEN lo han aclarado. Mire lo que pasó en Esmeraldas, mire lo que pasó en Chone. Nuestra infraestructura es de muy mala calidad y con un cambio de las condiciones se afectan de esa manera. Por ejemplo, yo veo con preocupación la erosión del río Coca, por ejemplo, cerca de la represa Coca-Cola. Las consecuencias van a ser terribles, pero lo que yo le decía, lo que va a pasar con el consumo interno en cuanto a productos se va a escasear y va a subir. ¿Y qué pasa también con lo que sucede en cuanto al apoyo? Usted citaba el sector camaronero. Necesitan de estos peces también para producir la harina, que es el alimento. Correctísimo. Para poder generar su producción. ¿Cómo se va a suplir eso? ¿Qué están pensando hacer ahí? El año pasado, con la niña, ya las capturas de los pelágicos pequeños fue muy baja. Y este año casi nada. Con esa pesca... es la que se hace, bien usted lo ha señalado, la harina de pescado que sirve como ingrediente para la formulación de alimento balanceado para el camarón. Si no hay eso, normalmente, ¿qué hacían las empresas de aquí? Traían del Perú, pero el Perú también se va a afectar. ¿Y cómo van a poder sostener toda la carga, además, laboral? Ya hablando de lo empresarial, al personal que tienen destinado para toda la cadena, ¿no?, de producción. Ahí va a haber un problema muy serio. Por eso es que nosotros, en nuestras conversaciones con las autoridades, siempre hemos dicho que estas actividades que tienen un componente estacional muy fuerte necesitan tener un esquema laboral que le permita ir, digamos, con esa estacionalidad. Caso contrario, si usted tiene que quedarse sin producir porque le falta la materia prima, pagando una nómina de miles de personas, pues es lógico suponer que eso va a redundar en una pérdida para la empresa y eventualmente un problema de cierre de la empresa. Difícilmente cambiará eso si no hay una reforma laboral. Apuntan a que quizás en un decreto ley que está trabajando el gobierno en torno al tema del fenómeno del niño pudieran ser escuchados y algo de esto incluido ahí. Sí, lo hemos conversado ese aspecto que es muy importante. Por ejemplo, otro tema, el tema de, en la pandemia ya lo vivimos, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, no dejamos de operar nunca, pero hubieron problemas de liquidez, para no entrar en mucho detalle. Nos pudimos financiar, las empresas, estoy hablando del sector pesquero. Ahora, como esto va a ser un problema transversal que va a afectar a muchas actividades, sería importante que el gobierno vea la forma de crear alguna línea de crédito de emergencia
que pueda ser puesta a disposición de los sectores productivos en general a través de la banca, de una línea de redescuento a través de la corporación financiera, para que en el evento de que alguien tenga un problema, ¿verdad?, pueda ir, redescontar y obtener la liquidez para mantener la empresa, porque mucho más costoso es la desvinculación de miles de personas y el cierre y la pérdida de empleo, ¿no? O sea, gracias, ingeniero Leone, por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado. Que tenga un buen día. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Son las 7:57 de la mañana. Milton. Sí, tenemos algo para terminar. Miren estas imágenes de la noche y madrugada de hoy. Son las cámaras de videovigilancia del EQ 911 que registraron la emisión de material piroclástico del volcán Sangay. Según las autoridades, se mantiene monitoreo preventivo junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Bien, con esa imagen nos despedimos. Vienen las noticias de la comunidad. Amigos, Liz, tengan buen día. Buenos días.